Y la Cámara de Diputados, como les contábamos al iniciar el programa, aprobó la solicitud presentada por algunos parlamentarios de oposición para remover a 2 consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Me refiero a su directora, Consuelo Contreras, y a uno de los consejeros, Francisco Ugaz. Vamos a conversar sobre este tema, también sobre otro que tiene que ver con derechos humanos, y conversamos con la diputada del Frente Amplio, Lorena Frías. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo está? Bien, bueno, lo vimos durante esta jornada, hubo finalmente el oficialismo actuó en bloque, no hubo ningún voto desalineado, pero sin embargo con los votos de la oposición se acordó destituir, se aprobó la destitución de estas 2 personas previo paso de la Corte Suprema. ¿Qué le parece las argumentos que se esgrimieron para pedir la destitución de estas 2 personas, que es básicamente por haberse querellado en una materia que no tendrían la atribución? Bueno, yo creo que es preocupante lo que pasó hoy día en la sala, porque esto no es un punto aislado, esto se viene gestando hace mucho tiempo. Pensemos que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto, se le negaba el presupuesto al Instituto de Derechos Humanos, que este año en varias oportunidades se le ha pedido la renuncia, se ha pedido que deje de existir, etcétera, y yo creo que ese ya es un problema en sí mismo grave, porque primero costó 11 años o más tener un instituto, segundo existen en todo el mundo, y tercero están para reforzar justamente la protección y la promoción de los derechos humanos, en este caso en Chile. En términos de la argumentación, a mí me parece que es falaz, porque por una parte se establece que se habría excedido en el mandato, y la verdad es que el instituto viene desde su creación presentando querellas por delitos que no son solo de crímenes de lesa humanidad o de genocidio o de crímenes de guerra. Coincidamos en que si solo estuviera restringido a estos 3 delitos, la verdad es que no tendría mucho sentido, salvo por el periodo del estallido social. Pero viene presentando querellas por apremios ilegítimos, por homicidio, por tortura, en fin, por un conjunto, por ley antidiscriminación también. Y por lo tanto, esto cabe dentro de esa tradición, Matilde. El punto es que, claro, para la gente no es tan común ver cómo la corrupción se vincula al tema de los derechos humanos, y el punto es que la corrupción significa siempre una desviación del interés público en beneficio personal o de un tercero, y en este caso, considerando que el instituto había presentado querellas que eventualmente iban a llegar, ¿no es cierto?, a la Corte, donde eventualmente también había una jueza que está implicada, digamos, a partir de los dichos entre el juez Poblete y eventualmente también Mario Desbordes, la posibilidad de que ahí hubiera la negación de un derecho, que es el derecho al debido proceso y a contar con un juicio imparcial. Esto yo entiendo que no sea de fácil concreción y comprensión de todo el mundo, pero el instituto está justamente para, en esos puntos, en puntos que a lo mejor la gente no hace el vínculo, hacer ese vínculo, porque al final quienes salen perjudicados en esto son los ciudadanos comunes y silvestres que buscan justicia, y la justicia, digámoslo también, es un pilar central en un Estado democrático. Por lo tanto, yo no creo que se hayan excedido en el mandato, además porque el artículo que define las atribuciones legales que tiene una parte general que permite presentar las querellas que se han presentado, tiene una parte que establece la obligatoriedad frente a los crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio, y la posibilidad de presentar recursos de amparo. Ahora, el segundo argumento para ir conversando, esto es contra 2 personas, pide la destitución de 2 personas, no va contra la institución. En el caso de... va por supuesto quien representa la institución, que es su directora, pero también va contra Francisco Ugaz, que es uno de los consejeros, que es abogado y que fue querellante precisamente en el caso que da origen a esta querella, que es el caso Topógrafos. ¿Debió haberse inhabilitado al ser parte también del caso en la votación
de la admisión de esta querella? Yo creo que sí, que por lo menos lo que me han transmitido a mí es que no habría un conflicto de interés. No tengo todos los antecedentes, pero ante la sola duda y en el contexto de sospecha permanente en el que estamos, creo que debiera haberse inhabilitado. Y por cierto que eso no habría alterado, digamos, la mayoría que estuvo a favor de presentar la querella. ¿Fue imprudente? No sé si imprudente, pero sí, poco cuidadoso con la institución. Diputada, ¿y qué espera entonces usted a partir de ahora de la Corte Suprema? A ver, yo esperaría que, porque recordemos también que se le negó la legitimación activa al instituto en esta querella que se declaró inadmisible, y el instituto ya apeló de eso. Yo esperaría, por una parte, que eso se resolviera a favor del principio pro persona, es decir, de la máxima extensión del mandato del instituto para la protección de los derechos, y por otro lado que la Corte Suprema también recoja esta interpretación del mandato del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en ese sentido me parece que la derecha pecó de prematuro, porque eventualmente está pendiente una apelación sin la cual uno no podría decir que hay un uso negligente, digamos, de las facultades del instituto. Ahora, diputada, dentro de los argumentos que se escuchaba entre los parlamentarios de oposición que votaron a favor de esta destitución, se escuchaba el argumento de que es un organismo que está cooptado por la izquierda, por el Partido Comunista. Sin embargo, uno va a mirar cuál es la conformación del instituto, y son 2 consejeros designados por el presidente de la República, 2 consejeros designados por el Senado, 2 por la Cámara de Diputados, 1 designado por decanos de las facultades de Derecho de las universidades que integran el Consejo de Rectores, y 4 consejeros que son designados de acuerdo a estatutos de instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Usted ve que debiera cambiar la conformación del INDH en base a lo que le he estado diciendo para evitar una acusación como la que se está haciendo de que es un organismo cooptado por la izquierda? O en base a lo que le estoy diciendo también, no tiene sentido hablar de cooptación por parte de un sector. Yo creo que no tiene mucho sentido. Ahora, uno siempre, después de 14 años, se puede hacer una revisión del instituto, pero 2 cosas. La primera es que la conformación de los institutos tiene normas orientadoras internacionales de las cuales Chile prácticamente las cumple todas. Segundo, en general lo que critica la derecha es la existencia de representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Y respecto de eso, lo que le puedo decir es que el registro de estas organizaciones está abierto a todas las organizaciones que promuevan los derechos humanos. Por lo tanto, no hay una censura si hubiera organizaciones. De hecho, lo hay. Comunidad Justicia, Jaime Guzmán, son 2 de las organizaciones. Ahora, si la sociedad o si la derecha no tiene un mundo activo en materia de derechos humanos, la verdad es que eso no es culpa del instituto ni de la falta de organizaciones que hay en el registro respecto de esto. Vamos al otro tema que nos convoca, diputada, que es el tema de Punta Peuco. Respondiendo al oficio que le enviaron al gobierno, el ministro Luis Cordero ha dicho que no se puede cerrar Punta Peuco porque hay una sobrepoblación carcelaria que hace imposible cerrar un recinto carcelario. Sin embargo, lo que puede hacerse es hacer modificaciones. ¿Cuál es la petición de ustedes y cuál es el sentido de pedir el cierre primero? Primero, esta es una demanda histórica del movimiento de derechos humanos que lamentablemente no se ha podido concretar después del cierre del penal Cordillera durante los gobiernos posteriores. Y en ese sentido, el reclamo es porque finalmente es una cárcel, por cierto, pero que tiene unas condiciones bastante privilegiadas para una población que finalmente ha cometido los crímenes más graves. Entonces,
Entonces, en ese sentido, yo lo he dicho, lo dije el otro día, yo creo que hay que cumplir con esa deuda, el cómo y el cuándo, efectivamente es un tema que tiene que asumir el gobierno, entendiendo y asumo, estoy en la Comisión de Seguridad, que estamos con un problema de hacinamiento carcelario, pero aún más, estamos con un problema de crimen organizado en las cárceles. Y por eso yo he planteado que me tocó además cuando estaba de subsecretaria, que se estaban haciendo transformaciones en Colina 1 porque ya no cabía gente condenados en Punta Peuco y por lo tanto hay parte de ellos que ya está en Colina 1. Se estaba haciendo ampliaciones y mi propuesta, en definitiva, es que Punta Peuco se convierta en una cárcel de alta y máxima seguridad, porque tiene hartas ventajas convertirla en eso. Cierto que el ministro Cordero dijo que para mujeres embarazadas esto no era bueno, tampoco lo es para adultos mayores, en el sentido de que está muy lejos de Santiago y lo que significa el recorrido, etcétera, para familias de pocos recursos, efectivamente no funciona. Pero si lo que estamos buscando es que los más grandes delincuentes hoy día del crimen organizado estén más o menos aislados, cosa que se cumple en el caso de Punta Peuco, que no tenga alrededor otras dependencias penitenciarias donde se pudiera producir un factor de contagio criminógeno, que no se produciría en Punta Peuco, donde además están los elementos básicos de alcantarillado, etcétera, que permiten, digamos, que se trabaje en Punta Peuco, que además es un territorio o un terreno fiscal, se podría allí ampliar y, por cierto, hacer los acondicionamientos necesarios para tener aislados a los condenados por crimen organizado, que de verdad que frente a lo que vimos en estos últimos días de motín, me parecería que podría ser una buena salida y además cumple con el hecho simbólico de cerrar Punta Peuco para los crímenes de lesa humanidad. Ya, pero en ese sentido cerrar Punta Peuco no es ponerle un candado y olvidarse de ese recinto, sino que darle otra destinación. Exactamente, yo no creo que estemos en condiciones de dejar de usar un recinto penitenciario, pero sí cumplir con una demanda histórica que no nos olvidemos cumplió el presidente Piñera al cerrar el penal Cordillera. Falta cerrar este penal, que efectivamente las personas que están allí por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, pasen a Colina 1 y que tengamos un recinto que se puede ampliar. Hoy día hay allí 265 personas más o menos y en la cárcel de máxima seguridad hay unos 40 y tantos, pero con esta aquí tengo explosión los datos de ingresos penitenciarios... Punta Peuco, 135 personas. Y en Colina 1 son 181. Ahora, durante esta jornada estuvo el ministro de Justicia ahí en el Congreso. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con él y hacerle esta propuesta, conversarla por lo menos para ver qué viabilidad tendría? No, no la he hecho porque no me he topado con el ministro de Justicia entre las comisiones que nos tocaron hoy día. Pero desde luego que me parece que puede ser una salida, entendiendo, como le dije, que el cómo y cuándo lo tiene que fijar el gobierno, que tiene muchos más elementos, pero de seguro que esto no es una salida de las más costosas y nos ahorramos hartos problemas, incluso en términos de inhibición de celulares. Ahora, diputado, ¿cuáles son las diferencias prácticas que hay entre Colina y Punta Peuco? Porque de todas maneras Colina es un recinto nuevo, o sea, la parte que está habilitada para violadores de derechos humanos. Sí, efectivamente es parte de las ampliaciones que se hicieron y todavía hay margen para seguir trabajando allí. Por lo tanto, las diferencias es que Punta Peuco es una cárcel con ciertos privilegios, incluso de espacio, de ocio, entretenimiento, etcétera, que no tiene Colina 1. Y la verdad es que tampoco yo buscaría que los criminales de crimen organizado, de organizaciones criminales, tengan esas posibilidades. Por lo mismo habría que remodelar internamente de manera que se tengan los módulos individuales que se requieren, que hayan los locutorios, que efectivamente no haya que trasladar a las personas condenadas por crimen organizado para que se contacten con su familia, sino que es mucho más fácil en ese contexto poder grabar y poder incluso que estas personas acudan, que tienen menos tiempo que los presos comunes para visitas y por lo tanto creo que nos ganaríamos un espacio
espacio y de paso mandaríamos una tremenda señal en materia de derechos humanos. Y en cuanto al clima político, ¿cuánto pudiera afectar las conversaciones que está llevando a cabo el gobierno con la oposición, cuando sabemos que la oposición es un sector que siempre ha defendido a quienes están ahí en Punta Peuco? Incluso hoy día escuchábamos a uno de los diputados decir que en pos de la igualdad ante la ley son personas que también tienen que tener beneficios y eventualmente, cumplidos los 75 años, poder, así como se pensaba para otros, poder salir del cumplimiento carcelario para poder cumplirlo en su domicilio, por ejemplo. Bueno, yo no soy partidaria de esa alternativa porque en relación, por ejemplo, a presos comunes que tienen esa edad, que son menos de los que hay en Punta Peuco y en Colina 1, la verdad es que hay un régimen especial para las personas adultas mayores dentro de la cárcel, pero en el caso de los criminales de lesa humanidad, Matilde, pasa también que mucho tiempo han pasado en libertad. Por lo tanto, es verdad que hoy día tienen una edad avanzada, pero no han hecho cumplimiento efectivo de sus condenas, y ese es uno de los requisitos en materia de crímenes de lesa humanidad, que las penas primero sean proporcionales al delito cometido y que segundo se cumplan efectivamente y no den una apariencia de impunidad, que es lo que podría pasar si estas personas se van a sus casas a cumplir penas o sencillamente, digamos, quedan por enajenación u otros motivos en sus casas. Entonces yo creo que no procede y es algo que permanentemente están haciendo. Ahora, la pregunta o la carga de la prueba está en la derecha. Hemos trabajado todo este año en función de tipificar y buscar espacios y se critica en función de que los condenados de crimen organizado, en fin, hay que separarlos, etcétera. Bueno, ¿qué es más importante? ¿El crimen organizado o que los criminales de lesa humanidad sigan cumpliendo sus penas en Colina 1 como otros criminales? Yo creo que la pregunta hay que trasladársela a ellos. ¿Y usted cree que el gobierno tiene la voluntad política y tiene la decisión para poder tomar esta medida? Yo creo que están bastante preocupados por el tema del hacinamiento y el control de las cárceles, porque sabemos que un eventual descontrol de las cárceles es un signo de fuerza del crimen organizado. Y en esa medida yo creo que aportar ideas como la que le estoy dando puede ser una forma de contribuir a que sigamos duros con el crimen organizado y, insisto, y cumplamos nuestros compromisos en materia de derechos humanos. ¿Hay una desilusión o decepción por parte del sector, diputada, respecto del presidente Boric? Porque esta era una medida que se esperaba para principios de su gobierno. No se esperaba para el principio, pero se esperaba. Y por lo tanto todavía queda tiempo por delante hasta que termine el gobierno y es una esperanza que todavía está. Yo entiendo, me ha tocado estar en la subsecretaría, en el Ejecutivo, y entiendo que muchas veces desde fuera no se ven todos los problemas que hay, pero de verdad que creo que son compatibles ambas cosas y que más en este contexto donde la mirada tiene que estar puesta en cómo combatimos al crimen organizado y cómo hacemos de las cárceles no lugares de reclutamiento, sino que más bien lugares donde se cumplen las penas y ojalá en algún futuro, porque todavía eso no se ve, contribuimos a la reinserción de aquellas personas que tienen posibilidades de reinsertarse. Tremenda tarea. Bien, diputada Lorena Fries, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, Matilde, que te vaya bien.